Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos encontremos en donde estamos, a la hora que reciban este vídeo. Ivonne Espinosa Hechos les saluda de Informa TV Latam, medio de comunicación digital católico. Bueno, antes de empezar, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la visita del rey británico Carlos III al Papa León XIV. Antes de empezar, como ya hemos aprendido con muchos sacerdotes, siempre ponernos en manos de Dios para poder, en mi caso, poder compartir lo que Dios espera de mí y en el caso de ustedes para que puedan comprender el mensaje. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que me trae por aquí, con mucha pena, no lo niego, es lo que ha sucedido pues con la visita del hoy rey Carlos III con su ahora esposa, ¿no? Bueno, para empezar, siempre digo con un poquito de historia para comprender lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque muchos desconocen, otros saben, como suelo decir yo, la historia a medias y lógicamente con la historia a medias el resto no se lo inventa, digo yo así, ¿no? Entonces vamos a rápidamente a ver qué ¿quién es Enrique VIII? Porque van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la visita del rey Carlos III con Enrique VIII? Bueno, vamos a ver rápidamente, vamos a ver la información primero sobre el rey Enrique VIII, para poder entender la visita que hoy, pues, cuestiono con mucho respeto. Vale recalcar, rescato muchas palabras del padre Santiago San Martín de España, que él dice: yo soy obediente al Papa, pero lógicamente en lo que estoy en desacuerdo lo tengo que decir. Entonces, no se trata de un tema de desobediencia porque uno no esté de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Porque no implica desobediencia. Me explico, por ejemplo, para los católicos, si tenemos un hijo o varios hijos y le enviamos a hacer cosas malas que son contrarias a los mandamientos de la ley de Dios, entonces nuestros hijos pueden decir respetuosamente que no deben obedecer a lo que uno les mande mal. Por ejemplo, si yo, mamá, le digo a mis hijos que vayan a robar, mis hijos tienen todo el derecho y la obligación de decirme: no, mamá, yo no voy a robar porque sobre mi autoridad materna está Dios y sobre Dios no está nadie. Entonces, el mandamiento de la ley de Dios que dice: no robarás. Entonces, mis hijos pueden oponerse a realizar una orden que yo les estoy mandando si es contraria a Dios. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos que promueven el aborto, si el aborto es un crimen, es el crimen de bebés, los católicos lo sabemos, estamos conscientes de eso. Un médico católico puede negarse a practicarle aborto a una mujer. Lo puede hacer y está en su entera libertad. Lastimosamente, en gobiernos, por ejemplo, ya sucedió en Argentina hace unos años atrás, donde ya el aborto prácticamente casi en toda Hispanoamérica está aprobada, excepto en Venezuela. Entonces, incluso se han encarcelado a médicos que no han querido practicar aborto. Porque el mejor alegato, digo yo, del médico es que dice: nosotros estamos para salvar vidas, no para quitarlas. Entonces, bajo esa máxima de los médicos, ellos se niegan y muchos han ido a prisión por no obedecer, no acatar las leyes civiles en los países donde lastimosamente está aprobado el aborto y han ido presos, ¿no? Ahora vámonos al tema de la iglesia. Hace unos días escuchábamos nosotros al padre José Arturo López Cornejo, al padre Javier Olivera Rabasi, donde nos han explicado pues que la infalibilidad
del Papa, que para muchos era un tema confuso. Ya hoy por hoy, pues ya nosotros lo entendemos un poco mejor. La infalibilidad de la que nos habla la Iglesia Católica con respecto a nuestro Santo Padre es con respecto a temas dogmáticos. Hace unos días, y se los recomiendo si es que la pueden descargar, la pueden comprar, el documental, película de Apocalipsis, Los Cuatro Jinetes de la... Caramba, se me fue. Bueno, se me fue el nombre, pero Los Cuatro Jinetes de Apocalipsis creo que se llama. Bueno, en esta narración, en esta interpretación del Apocalipsis, hecha por el padre, un padre Castellani, se me va el nombre también porque estoy un poquito cansada. Él narra sobre el tema de las iglesias, primeramente, ¿no? Porque la primera parte del Apocalipsis hablaba básicamente de las siete iglesias, menciona los nombres de las siete iglesias, y el padre Castellani, Leonardo Castellani creo que es, él mencionaba sobre que aparte de los nombres de la iglesia que tienen una ubicación geográfica, también hace referencia a las etapas de la iglesia, y que al momento la iglesia actual nos encontramos viviendo ya prácticamente viviendo la sexta etapa, lo que concierne a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y estamos ya en los últimos momentos de esta etapa, donde se explica pues en este documental que recomendadísimo porque los sacerdotes lo recomiendan, y entonces yo también digo recomiendo cuando los sacerdotes en los que lo recomiendan, los considero confiables. Explica sobre que estamos en la sexta etapa de la iglesia denominada Filadelfia, y que en esta etapa, en los últimos años, antes de culminar la etapa, pues el demonio va a atacar con fuerza, sobre todo a la Iglesia Católica, intentando derrumbarla incluso desde adentro, porque nadie puede dominar más a su enemigo que golpeándolo desde adentro. Eso es una máxima. O sea, es como cuando en un hogar, por ejemplo, hay adulterio, o en el peor de los casos, cuando llevas a vivir a tu hogar, por ejemplo, en el caso de las personas casadas por la iglesia, llevas a vivir a un X pariente, sea del esposo, sea de la esposa, y resulta que este pariente comienza a meter cizaña entre la pareja, ¿no? Entonces, y está adentro, o sea, ese es el problema, cuando el enemigo no está afuera, atacando desde afuera, sino cuando lo tienes adentro, que fue lo que sucedió, por ejemplo, siempre digo con pena cuando reflexiono la traición de Judas, digo, fue uno de los 12 apóstoles. O sea, si lo reflexionamos bien, nos vamos a dar cuenta que fue un golpe muy, muy fuerte. Y prácticamente ni siquiera se estaba iniciando la iglesia. Recién Jesús, en vida terrenal, le había dicho a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, y posteriormente la traición de Judas, perdón, de Judas Iscariote, y posterior crucifixión y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Pero tomando en consideración que la traición vino de uno de los apóstoles, o sea, no uno del círculo, ¿ya? O sea, y eso es lo más doloroso, igual como cuando suceden traiciones en las familias, por ejemplo, en el caso de herencias, donde entre hermanos que aparentemente están bien llevados, papá y mamá hacen un testamento o deciden repartir herencias, y posteriormente a la muerte de ellos, los hermanos se pelean porque, además de los hermanos, la mayoría de las veces cuando hay herencias ya se trata de personas adultas que ya están casadas, por ejemplo, y a veces no solo es un tema de hermanos, sino que se meten yernos y se meten nueras, y justamente ayer hablaba el para todo este tema, ¿no? Entonces, el problema comienza desde adentro. Entonces, es lo que trato de explicar con respecto a la Iglesia Católica. El problema que está sucediendo, y que yo lo considero, y esto es a título personal, eh, nos estamos acercando a un segundo cisma, digo yo, parecido al cisma de Oriente cuando se dividió, pues la Iglesia Católica de Oriente y la de Occidente, ¿no? Los que conocemos un poquito más, y les invito a que lean la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Se dividieron, ¿no? Se peleó el cardenal de la Iglesia Católica Romana de esa época con el patriarca ortodoxo, y ambos se excomulgaron y terminaron peleando, ¿no? Y fueron aparentemente, hasta donde he leído, por aparentes cosas simples,
como un dogma de fe que nosotros lo profesamos en el credo, donde dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y porque en ese encuentro de este cardenal con este patriarca ortodoxo, el cardenal, según la historia, lo que leí, había realizado la Santa Eucaristía con un pan con levadura cuando ésta se hace sin levadura. Bueno, ahí son dos temas que son como irrelevantes, pero que son de mucha importancia para los que comenzamos a entender y trabajar esto de esta situación de la fe y las tradiciones, porque justamente también la parte que la película de Apocalipsis nos invita es a recuperar la sagrada tradición. Incluso hay una parte, yo desconocía y me gustaría compartir esto con ustedes. Dice que la última parte, o sea, el último concilio donde se consideró ya cerrar los tratados dogmáticos y que dijeron nunca más vamos a tomar, vamos a tocar más la sagrada tradición y hasta aquí vamos como decir, en mis palabras, a discutir temas dogmáticos, hasta aquí fue el Concilio de Trento. O sea, hasta ahí la sagrada tradición se quedó en teoría como debimos haberla conocido nosotros. Sin embargo, luego del Concilio de Trento, déjeme, vamos a compartir aquí porque después me quedo hablando y no estoy mostrando ninguna situación novedosa. Entonces, vamos a esto, a ver, creo que sí estamos compartiendo la pantalla, espero que se esté compartiendo. Voy a rápidamente a considerar esto del Concilio de Trento, en qué año fue, ¿no? Ya, porque no me acuerdo. Bueno, yo soy mala recordando fechas, ¿no? Entonces, sé que el Concilio de Trento se realizó en tres etapas, bueno, entre 1478 y 1563, como si no mal no recuerdo. Entonces, en este concilio se decidió ya cerrar el tema de dogmas de manera definitiva para la Iglesia Católica. O sea, hasta este concilio los dogmas de fe y tenían que quedar como se llegó a este concilio. No fue un concilio muy importante y que marcó un antes y un después de la Santa Madre Iglesia. Lastimosamente, luego vinieron nuevos cambios, ¿no? Comenzaron a decir que la iglesia debía modernizarse, sobre todo partir de la década del 60, cuando vino el Concilio Vaticano II, ¿no? Donde ya se promovió cambios en algunos casos sustanciales, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros yo soy del 77, muchos ya estamos formados bajo este concilio, entonces necesitamos prácticamente remitirnos a antes del Concilio Vaticano II para poder entender cuáles son y hay que decirlo, los errores que trajo consigo el Concilio Vaticano II y que hoy está afectándonos mucho más que en esa época, donde ya se decidieron muchas cosas novedosas, como entre esos dejar ya de realizar la Santa Misa en latín y supuestamente para acercarse al pueblo, pues realizar la Santa Misa en el idioma de cada pueblo. Por ejemplo, en el caso de los hispanoamericanos, en nuestro idioma español, ¿no? Incluso en mi país, por ejemplo, en las zonas donde hay influencia indígena, la Santa Misa se realiza incluso en quichua y en idiomas ancestrales, ¿no? Y en otros países sé que también se hace, ¿no? Sobre todo en Hispanoamérica, donde la mayor cantidad de gente es indígena. Entonces, se supone que esto era con el fin de que las personas aprendamos más y entendamos mejor la Santa Misa. Pero con esto vino cambios también, a mi juicio, lo digo así, me parecieron groseros y que cuando hemos visitado con mi familia pues varios templos antiguos donde, por ejemplo, se tiene el sagrario donde se encuentra la Santa Eucaristía, se guarda, se conserva la Santa Eucaristía, está en el centro del templo. Antes era así, o sea, tú entras a un templo muy antiguo y entras y lo primerito que ves visualmente es la Santa Eucaristía y tú haces la genuflexión, te arrodillas, ¿no? Doblas tu rodilla derecha hacia atrás, para los que no saben qué es una genuflexión, flexionas tu rodilla izquierda hacia adelante y te postras, o en el más de los casos puedes doblar tus dos rodillas en señal de adoración, porque
Los católicos reconocemos que en el sagrario está Jesús. Decía Santa Jacinta, una de las videntes de Fátima, le llamaba Jesús escondido, porque estaba ahí adentro del sagrario donde no se veía, estaba pues la Santa Eucaristía. Entonces, partiendo de esto, con el Concilio Vaticano II, prácticamente se comenzó a perder esa sacralidad y ese respeto en los templos, sobre todo porque cuando uno va a los templos modernos comenzamos a darnos cuenta, por ejemplo, que los sagrarios ya no se encuentran en el centro del templo, o sea, en la parte más importante, sino que están a un lado. El pretexto, vamos a decirlo así, el pretexto que el sacerdote antes del Concilio Vaticano II celebraba la Santa Misa de espaldas al pueblo y con el frente a Dios. Entonces, no había necesidad, según el concilio, de quitar el sagrario del centro del templo, porque el sacerdote estaba frente al sagrario y de espaldas al pueblo. Pero, digo yo, con el cuento de hacer más cercana la iglesia a la gente, pues se cambió esta postura de que el sacerdote celebre la Santa Misa con vista al sagrario, sino que lo haga con vista al pueblo para que lo vean y crear un ambiente de cercanía. O sea, todo es una manipulación, un falso humanismo, ¿no? De que el sacerdote debe acercarse al pueblo. Entonces, al quedar ya el sacerdote, al dar la cara al pueblo, le está dando la espalda al sagrario. Entonces, en muchas diócesis decidieron quitar el sagrario a pretexto de que el sacerdote no le dé la espalda y el sagrario sacarlo del centro del templo, de la parte más importante del templo, para ponerlo a un lado según las diócesis, los obispos, con el fin de que el presbítero que está celebrando la Santa Misa o el diácono que esté celebrando una liturgia no le dé la espalda al sagrario y por ende, entre comillas, no le falta el respeto. Pero ¿esto qué provocó? Que se saque a Jesús del centro del templo. A mí me resulta contraproducente, por ejemplo, entrar a un templo ya de los modernos, ¿no? Donde yo digo, ah, caramba, ¿y dónde está Jesús? Aquí. O sea, porque entras y a veces encuentras imágenes de santos o imágenes del santo patrono de ese templo, de esa parroquia, pero no lo encuentras a Jesús y tienes prácticamente que buscarlo. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, aquí en Ecuador, en Pelileo, prácticamente en Pelileo tienes que buscarlo porque no sabes dónde está. O sea, si tú llegas nuevo y tú como católico sabes que Jesús no es que está en el crucifijo que tú ves al frente, sino que está en el sagrario, pero y si no lo ves, tú dices, bueno, ¿y aquí me arrodillo? Porque la imagen del Cristo crucificado no es Jesús. Quien está, que Jesús realmente donde está es en la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía debe estar guardada en el sagrario y el sagrario debe estar en el centro del templo. Entonces, si no lo encuentras, tú dices, ah, bueno, ante quién me estoy arrodillando? Si te arrodillas ante un crucifijo, como decía el padre Arturo, no es que esté mal, pero no es Jesús, es una imagen que me recuerda a Jesús. Y ahí es donde vienen los hermanos separados y nos dan duro con esto de que sí, que los católicos adoramos imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y un sinnúmero de tonterías que no vienen al caso, porque no, ahorita no estoy en un tema de ponerme a discutir con los protestantes, no, no es mi interés ahorita eso, sino el tema del Concilio Vaticano II, que es lo que ha llevado a este aparente modernismo y la aparente cercanía de la iglesia con el pueblo, pero ironía de la vida, nos están alejando de Dios, porque la gente le ha perdido mucho la sacralidad a la iglesia. Entonces, antes leía, por ejemplo, en Facebook, en Así Prensa, decía que la mayoría en el mundo son católicos, en resumen, ¿no? Entonces yo cuestioné, digo, bueno, católicos no, puro nombre, ¿no? Porque ahorita es muy común que católicos, sobre todo mujeres católicas, que si yo no me voy a llenar de hijos se colocan o se inyectan anticonceptivos, toman esa ahora la famosa y criminal píldora del día después, eh, a católicos que viven en adulterio. Y por ejemplo, en mi país, el presidente de la República
con la mujer con la que convive, y que es su concubina, no es su esposa legítima ante Dios, y comulgan y los sacerdotes les están dando la comunión. Entonces se está confundiendo a la gente con este sentido de supuesto humanismo, eh, ¿cómo digo? Convirtiendo en permisividad el pecado. Ah, bueno, vives en adulterio, pero como tú ya no estás con tu esposa, tú puedes comulgar. No, el adulterio está, porque sabemos por la palabra de Dios que el matrimonio es hasta que uno de los dos se muere, o sea, hasta que la muerte nos separe, nos dicen en el momento que nos casamos a los católicos, y para que uno de los dos pueda volverse a casar ante Dios, uno de los dos tiene que morir. O sea, hay que decir las cosas como son, o sea, no seamos tan absurdos, ¿no? Entonces, lo han pintado de humanismo. Ahorita se está humanizando los pecados a su pretexto, y ahorita traigo a colación algo que un versículo bíblico que utiliza sobre todo las mojigatas, y los mojigatos digo yo, ¿no? Ah, pero si Jesús mismo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Ese es el versículo del que más se cuelgan los que justifican estos pecados graves. Y entonces alegan esto, y yo digo sí, pero también le dijo, vete y no peques más. O sea, no es que dijo, ven y sigue nomás viviendo como te dé la gana, sigue cometiendo adulterio, que aquí no pasa nada, yo tengo misericordia. No, no, estamos quitándole la parte más importante de nuestro Señor Jesucristo, que es el juicio. Nuestro Señor es amor y misericordia, pero también es justo juez. O sea, no me vengan, yo cuando digo, me vienen con esas payasadas, digo, no, a mí no me vengan a pretender manipular, ¿no? Yo no es que estoy formada en sacerdocio, porque estoy muy lejos de serlo, pero sí me gusta leer. Yo siempre digo, invito a leer, a instruirse. Si no tienen muy claro, busquen y busquen de fuentes confiables, no busquen de cualquier payasada. Eso es lo que yo siempre ando rogándole. Incluso yo a mi hijo le digo eso, amiguito, no busques de cualquier cosa, porque cualquiera dice fuente confiable y no es cierto. Entonces, la ideología de género, si usted la busca en la CNN, la CNN te lo va a pintar como que es un humanismo maravilloso y que ellos adoptan, y que pobrecitos, y un sinnúmero de tonterías, ¿no? La ideología de género es pecado grave y punto. San Pablo es clarísimo en la carta a los Corintios, creo que, cuando dice, no se acostará hombre con hombre como si fuera mujer. No entrarán al cielo los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y bueno, y cojan y lean, pongan el favor, porque si no este video se va a hacer muy largo. Volvamos al tema rápidamente de lo que sucedió hoy, ¿no? ¿Por qué tomé todo esto como antecedente? Por la permisividad. Ah, ya, volviendo al tema de Enrique VIII, ¿quién es el rey Enrique VIII? Era hasta ese momento, hasta el momento que se casa por la iglesia católica, era católico. Cabe la redundancia, ¿no? Era católico. Entonces se casó, aquí está la historia, mire, se casó con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Era católico. A lo largo de sus muchos años de reinado, buscó desesperadamente un heredero a la corona y demostrar al resto de los monarcas de Occidente su valía. La suerte no le sonrió, la huella en Europa iba a dejarla por el cisma religioso, y bueno, el asunto es que la esposa, por alguna razón, que la historia no lo dice, no le pudo dar hijos. En esa época de Enrique VIII, estamos hablando a ver, estamos hablando de qué siglo, veamos si está aquí. Ya la época del Papa Clemente VII. Ya, en esa época no habían pruebas para saber cuál de los dos era, por ejemplo, estéril. Ya. Actualmente, por ejemplo, una pareja puede ir a un ginecólogo, un buen ginecólogo o una buena ginecóloga, ambos se hacen exámenes en caso de que no pueden tener hijos, y alguno de los dos tiene algún problema de esterilidad que de pronto es tratable, ¿no? Sí sucede, claro que sí, pero en esa época de Enrique VIII no había eso. Entonces, ¿qué sucedió? La esposa legítima ante Dios no le podía dar hijos. No se sabe si era la esposa el problema o era el problema, porque también hay hombres estériles por alguna razón biológica que uno desconoce, y los hombres también podrían ser estériles, claro que sí. Entonces, el asunto es que como no le daba herederos, entonces el rey Enrique VIII, ¿qué hizo? Le dijo al Papa Clemente VII, oye, ¿sabes qué? Yo le digo mis palabras, ¿no? Yo siempre explico así como le explico a mi hijo menor de edad. Oye, Papa Clemente, ¿sabes qué? Mira, mi esposa no me da herederos, y yo a quién dejo en el trono. Entonces, hazme el favor, sepárame de esta mujer, divórciame, porque yo me quiero casar con una que me dé hijos.
Eso es mis palabras. Entonces el Papa Clemente VII le dijo, no, pues tú estás casado ante Dios con Catalina de Aragón, yo no te puedo separar, no te puedo divorciar. Están casados hasta que uno de los dos se muera. Entonces, Enrique VIII se enojó mucho, porque dijo, no, pues yo quiero tener herederos. Entonces, al involucrarse con otra mujer, iba a cometer adulterio. Entonces, él en rebeldía y en soberbia, ¿qué hizo? Entonces yo me separo de la iglesia católica, fundo mi propia iglesia, tipo protestantismo, que es lo que son los protestantes, hizo su propia iglesia, la iglesia anglicana, y él se puso a la cabeza. Yo ahora soy el, el jefe supremo de la iglesia anglicana, y ahora sí yo pongo mis reglas, y ahora sí resulta que en mi iglesia anglicana, dijo Enrique VIII, yo pongo mis reglas y aquí se puede cometer adulterio, yo puedo casarme con otra mujer y separarme de mi mujer. Y lo hizo, se separó de su esposa y se hizo de una mujer ¿cómo es? Llamada Ana Morena. Se casó con ella en la iglesia anglicana, pero siguió casado por la iglesia católica romana, con Catalina de Aragón, hasta que doña Catalina de Aragón falleció. Ya. Pero siguió casado con ella, posteriormente dice que tuvo incluso más mujeres, o sea, no solo la tuvo a Ana Bolena, a esa concubina, sino que tuvo más, él buscando el heredero. Entonces tenía hijas mujeres y bueno, y así hasta que este hombre pues asesinó literalmente a alguna de sus concubinas. Imagínense, o sea, la historia de este hombre es, pero bueno, para agarrarse los cabellos, pero bueno. ¿Qué tiene que ver con hoy? Cuando algo, voy a tomar una expresión de mi esposo que me lo decía cuando estábamos más jóvenes. Él decía, lo que bien empieza, bien termina, y lo que mal empieza, mal termina. Definitivamente se cumple aquí. La iglesia anglicana inició con adulterio y a lo largo de los siglos, los reyes y reinas posteriores a Enrique VIII han vivido el adulterio. Tanto así que, por ejemplo, lo que conocemos del actual rey Carlos, ahora sí vamos al rey Carlos, para los que están más jóvenes, de pronto así, yo no sabía, a mí nadie me contó, y está muy bien, porque no estamos para saberlo todo. Ya, esta señora que ustedes ven aquí, que a muchos dirán, bueno, ella es Camila Parker, es la esposa del rey Carlos. Para los que estamos un poquito más atorados en la edad, yo ya bordeo ya los 50, 2 añitos más y cumplo 50. Recordemos que el rey Carlos en la época, cuando vivía su madre, la reina Isabel II, él se casó con una señora que se llamaba Diana y que provenía de la ciudad de Gales, por eso se la conocía como Diana de Gales. Esa fue su esposa. Oh, en la iglesia anglicana, lógicamente, que ante la iglesia católica igual dirían, bueno, es que ante Dios no era la esposa, pero bueno, dentro de la iglesia anglicana, este señor, cuando todavía no era rey, se casó con Diana, pero tenía como concubina a esta señora que está acá, a Camila Parker. Entonces, bueno, pasaron los años, bueno, y lastimosamente el adulterio de este hombre fue público, fue totalmente público con esta señora. No tuvo empacho, no tuvo vergüenza, tanto así que me imagino, pobre señora Diana, que Dios la tenga en su gloria, si es que le perdonó sus pecados, sufrió mucho, era una persona muy sufrida, tanto así que este hombre prácticamente le empujó a Diana al adulterio y ella se hizo también de un mozo, decimos acá en Ecuador, y murió en adulterio. Murió en un accidente, la perseguían los paparazzis, no me acuerdo en qué año fue, por la década del 90 la persiguieron los paparazzis y el asunto es que Diana de Gales murió en un accidente trágico junto con su mozo, por decirlo así, ¿no? Y entonces este hombre, ya con la muerte, ahora sí, de su esposa, vino ella se casó legalmente ante la iglesia anglicana con esta mujer que era la concubina y que por mí sigue siendo la concubina. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que ver? Y pues si el Papa es humanitario y los recibió, mire, a mí me causa mucho pesar porque digo, Jesús fue muy radical en el Santo Evangelio. O estás conmigo o estás contra mí. Todo esto está en los Santos Evangelios. Yo no estoy como los hermanitos, versículo por versículo, porque créanme que yo no soy teóloga
pero sí, yo recuerdo versículos así textuales, ¿no? Y hay una parte que dice, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay tintas medias, no es que, bueno, si tú quieres ser adúltera, no hay problema, tú solo pides perdón y venga, yo te doy comunión. Y es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces se ha permitido que este señor que vive en pecado mortal se le permita, y mire, dice Carlos III nombrado cofrade real en San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pablo Extramuros, una vez el padre Arturo, en una de sus visitas a Tierra Santa y a Italia, nos explicó que hay algunas basílicas en Roma y que hay una que se llama extramuros porque está fuera de los muros. Bueno, en Jerusalén creo que está fuera de los muros, pues se llama extramuros, o sea, fuera de los muros, y es una basílica dedicada a San Pablo. Entonces imagínense, si ustedes leen la carta de San Pablo ni se diga, él tan radical como Jesús, un enamorado de Jesús como lo fue también San Francisco, y hasta ahorita yo veo esto y no es por mojigata, porque no saldrán ahí la vieja loco, el viejo loco que diga así, que usted se cree mojigata, no. El tema es porque los cristianos, sobre todo los que somos bautizados, los católicos, nuevamente lo dije en otro vídeo, cuando nos bautizan, ¿qué nos dicen? Nos consagran sacerdotes, profetas y reyes. En un vídeo muy bonito y vean los cafés católicos, el Padre Arturo lo hace la publicidad gratuita, no tengo ningún problema, yo al Padre Arturo le tengo mucho afecto. En un café católico le explicaba por qué nos dicen esto en el momento que nos bautizan. Sacerdotes no es porque nosotros podemos consagrar o podemos confesar, no. Tenemos el sacerdocio común. El sacerdocio común que nos atañe a los seglares, o sea, los católicos que no somos de vida religiosa, es que, por ejemplo, nos permite bendecir a nuestros hijos, bendecir los alimentos, bendecir nuestro hogar. Por ejemplo, un católico común como yo puede ir a una iglesia, ser bendecida agua bendita o sal, y usted puede llevar a su casa y llevar a bendecir, y junto con su familia usted hace oración y bendice su hogar, lo puede hacer, porque eso no necesita usted necesariamente traer un presbítero a su casa para que le bendiga su casa. Usted también la puede hacer. Yo hace muchos años, por ejemplo, yo lo desconocía. Por ejemplo, hace muchos años cuando yo recién me casé, viví en otra casa e invitamos a un sacerdote que en esa época era amigo nuestro, lo invitamos a nuestro hogar y lo bendijo. Pero después, para todos supimos que nosotros también, por nuestra cuenta, por el sacerdocio común que nos atañe por ser bautizados, también podemos hacer ese tipo de bendiciones. No podemos, por ejemplo, consagrar, no. Yo no puedo confesar, claro que no, ni Dios mande, no puedo casar a nadie, ni puedo darle la unción, no, no. Pero yo sí puedo, tú como padre, yo como madre, puedo bendecir a mi hijo. Mi hijo por el sacerdocio común también nos bendice, por ejemplo, a mi esposo y a mí. Y está bien, porque es parte del sacerdocio común el alcance que nos da el sacerdocio común. La parte que atañe a este momento. Profetas, el profeta ¿qué hace? Anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva y denunciar lo que está mal. No es juzgar, como dice mucha gente, es que usted juzga, no. Los profetas desde el Antiguo Testamento anunciaban las buenas noticias del Señor, las buenas nuevas, y denunciaban lo que estaba mal. Y puedo citar varios ejemplos, y ya lo he citado varias veces. Por ejemplo, el profeta San Elías cuando fue donde Acab y le dijo, tú estás matando profetas, estás viviendo con una mujer que adora Baales, estás robándole a los pobres. Le cuestionó San Elías porque Dios lo mandó. Él tenía la obligación, no es que lo estaba juzgando. El rey Acab tenía la opción de arrepentirse, como todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, si estoy en pecado, vamos a suponer, vivo en un pecado grave, vivo en unión libre por ejemplo, si no fuera mi esposo, sino que vivo en unión libre, y alguien me dice, oye, ¿sabes qué, Ivonne? Estás haciendo mal, tú debes casarte con tu pareja, no puedes vivir en unión libre, sino que debes ir a una iglesia y pedir la bendición de Dios, está bien y no me estaría juzgando, me está corrigiendo, porque como profeta estamos llamados a anunciar y corregir lo que está mal, lo hizo el profeta Jeremías, cuestionó a su pueblo, lo llamaba a la conversión, oiga, conviértase, mire, ustedes viven en adulterio, viven violentando los mandamientos, viven haciendo esto mal, y si no se convierten van a recibir un castigo. O sea, actualmente, sobre todo desde el Concilio Vaticano para acá, nos han quitado la parte de Dios justo juez. Entonces,
Ahora todo es misericordia. Todo, no, tranquilo, tú vives como te dé la gana, tú como hacía y el padre Arturo que nos hace reír tanto, pero cuánta verdad dice, tú anda, drógate y anda, emborráchate que Dios te va a perdonar. O sea, no, así no es. Si tú no te arrepientes de los pecados que cometes, te vas a condenar. Por algo la palabra de Dios nos habla del cielo, del infierno y del purgatorio. Y el purgatorio, como es el Padre Arturo, no, en la Santa Biblia no menciona el purgatorio con ese nombre, pero hay muchos pasajes del Santo Evangelio y de la Biblia donde menciona el purgatorio de otra manera, donde es un espacio en la vida eterna, un espacio de purificación antes de ir al cielo. Muchos esperamos por la gracia de Dios y que nos vea con misericordia, y si no morimos en pecado mortal, esperamos a que sea el purgatorio, porque al cielo solo van los santos. Nos quedó clarísimo, el Padre Arturo también ha explicado mucho esta parte. Entonces, volviendo al tema de la misericordia, no podemos decir que esto es misericordia. Y me da pena decirlo, yo al Papa León como a los antecesores, son la cabeza de la iglesia de San Pedro y está bien, son sucesores de San Pedro y les debemos respeto y les debemos obediencia, siempre y cuando esté acorde a la voluntad de Dios, porque si algún rato, y me dice que aprueba el adulterio, entra a sitios sagrados que solo nos corresponde a los católicos romanos, y que Dios guarde, incluso hasta les dé la Santa Comunión, como ya sucede con las parejas que viven adulterio, sucede en mi país. Imagínense lo que se viene. De repente el Papa, ojalá que no suceda, pues vamos a inventar que el Papa apruebe el aborto. Dice, bueno, las mujeres sí, ya nos hemos dado cuenta en esta posmodernidad que es verdad que las mujeres no se van a llenar de hijos y que muchas es porque son violadas. Y bueno, el cuento de siempre, ¿no? De que las que abortan supuestamente solo por violación. Y la Iglesia Católica, a través del Papa, decide que ahora sí van a aprobar el aborto. No significa que el aborto deja de ser pecado, va a seguir siendo pecado, así el Papa lo apruebe, porque el Papa no tiene infalibilidad en inventarse nuevos dogmas o en inventarse reglas que van contrarias a nuestra fe, que van contrarias a los mandamientos. Todo lo que es contra los mandamientos está mal. Y eso hay que decirlo, porque hay mucha gente que se está confundiendo. Por ejemplo, hoy día leía comentarios y yo digo, Dios mío, ¿cómo es que dicen, decía el padre, un sacerdote de hace años en Guayaquil, católico ignorante, futuro protestante? Decía, ay, sí, está muy bien lo que hace el Papa, que debe ser la iglesia más abierta, vive el ecumenismo y bla, 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 bla. Bueno, y esto viene desde la época de San Juan Pablo II, pero un ecumenismo mal entendido, porque el ecumenismo no es ser alcahuete, discúlpeme, esto se llama alcahuetería, ya, así lo digo porque no le encuentro otra palabra, esto es alcahuetería. Si yo, alcahuetería es complicidad, ya. No es que el Papa tuvo la culpa de que esta pareja de adúlteros sean unidos, pero sí está haciendo alcahuete de que meter a esta gente en sitios sagrados. Lo que ya sucedió el otro día cuando se cuestionó el tema de que habían dicho que iban a permitir a los musulmanes crear un espacio. Yo también digo, Dios mío, ¿qué está pasando en mi iglesia? Crear un espacio para los musulmanes en Roma para que ellos puedan hacer sus oraciones islámicas, ¿ah? Para hacer sus oraciones a su Dios, al Alá, ¿no? Un poquito de historia también en algo que solo en esto coincidimos con los musulmanes, es que tanto los musulmanes como los católicos somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero su Dios es Alá y su profeta es Mahoma. Entonces, imagínense dónde les llegó la decisión descabellada, por no decirlo de otra manera, de crear un espacio para que en el Vaticano, para que vayan los musulmanes a hacer sus oraciones. ¿De qué estamos hablando? O sea, sí, y decía un comentario, yo con mucha sabiduría, decía un comentario, leí, decía, ¿ustedes creen que los musulmanes van a crear un espacio para los católicos en sus mezquitas? Digo, por lo menos todavía hay esperanza, ¿no? Todavía hay gente, digo, cuando leo ese tipo de comentarios, digo, hay gente que todavía está pensando.
sea, hay que dar gracias a Dios, pero ahorita muchos cristianos están siendo confundidos. Y si desde el mismo Vaticano se está permitiendo esto, imagínense lo que se viene después. Más que terror me da pena, ¿no? Porque, por ejemplo, el domingo pasado fuimos al templo aquí en nuestra parroquia, a los tiempos, ¿no? Porque hemos estado yendo a distintas parroquias tratando de encontrar una iglesia donde se mantenga lo sagrado y bueno, ya a veces ya no sabemos ni dónde ir. Y fuimos de nuevamente a nuestra parroquia y era justamente una santa misa donde hay niños de catecismo, ¿no? Era un desorden, era un mercado. Yo cuando entré, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? La iglesia o es el mercado. Pero esta vez, en vez de enojarme, francamente sentí pena, ¿no? Vi un presbítero totalmente salido de su sitio, sin nada de liderazgo. No, hubo un momento en que él dijo, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio para orar. Bueno, nos hizo arrodillar. Yo dije, ah, pues caramba, bueno, dije, después de esto, el padre va a poner orden, ¿no? Pero no sucedió. Terminó el minuto y la gente volvió a su tontera, a su conversación. Atrás conversaban, de lado conversaban. La gente atraviesa el templo como si estuviera en el mercado, se sube al altar. Bueno, un desorden. No hay una, un sentido de sacralidad, porque si desde el sacerdote no está enseñando, desde nuestro pastor, porque bueno, sigo pastor, va, así que estoy hablando como protestante, nuestros pastores que en realidad son, son ministros de un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, son ellos los que están imitando el desorden, porque el sacerdote al final de la Santa Misa se quedó conversando. Y yo me quedé así, Dios mío, ok, créame que me parte el alma porque es la casa de Dios. Y ya la mayoría no tiene ni conciencia de qué es lo que está pasando, tanto así que hasta una catequista, en el momento de la consagración, se pasó así, como si nada, mientras el sacerdote estaba consagrando el vino, ¿no? Para convertirlo en la sangre de Cristo, la catequista pasó por delante de nosotros y se quedó parada mirando por otro lado, ¿no? Entonces yo quedé así, Dios mío, y ella es la catequista, o sea, una persona que está enseñando a unos niños, los está catequizando. Yo digo, Dios mío, en qué cabeza y qué esperamos de nuestra iglesia? Yo lo único que puedo decir en honor a la verdad es que nos pongamos a rezar, pidámosle a Dios, porque esto lo ha pedido la Virgen en varias apariciones, entre esos la Virgen en Fátima, en Lourdes, en la Salette. Pidamos mucha oración, oremos a Dios para no ser confundidos, porque francamente muchos católicos están siendo ya confundidos, piensan que esto es normal, piensan que el ingreso pasando por una puerta sagrada del Vaticano que se sucedió hace algunas semanas, el Papa León XIV sí mismo cruzó con gente que vestía de ideología de género, porque como dice el padre Javier, después me bloquea mi cuenta, y lo hacen pensar como normal, ¿no? Se ha pintado falso humanismo, no, los de la ideología de género, hombre con hombre, mujer con mujer, son lindos o son buenitos porque adoptan niños, pobrecitos de los niños. Imagínate el mal ejemplo de un niño, de un hombre con hombre, ¿qué va a pensar el niño? O sea, un niño, una niña necesita de una pareja hombre-mujer porque se identifica con el sexo con el que se relaciona. Por ejemplo, en el caso de un hijo varón, se identifica con el papá, que es hombre, pero también identifica que hay una mujer que es la mamá. Entonces, para el futuro, saber, según cómo se tratan los esposos también, porque tiene mucho que ver esto, cómo los hijos van a ser como hombres el día que sean hombres adultos y cómo deben tratar a la mujer en caso que se casen, por ejemplo, cómo deben tratar a sus compañeras de trabajo, a sus amigas, el respeto que les debe, pero siempre y cuando los padres se los enseñemos. Entonces, lo mismo ocurre con la Santa Madre Iglesia. Si desde el mismo Papa está permitiendo esto, los católicos eran, bueno, si el mismo Papa dejó entrar ahí al rey Carlos con la que fue su moza y hoy es su esposa, es la reina, y son anglicanos, los meten en un sitio sagrado, que está bien, porque el Papa lo hizo. No sé si me explico, o sea, si lo hace la autoridad está bien y no está bien. Entonces, pidámosle al Señor que no permita que seamos confundidos, porque créeme que esto es horroroso
A mí me da horror y todos los días oramos nosotros por el Papa León XIV, otrora también cuando vivía el Papa Francisco, orábamos por él, también el Papa Francisco también cometió muchos errores, hay que decirlo así, y eso no ni significa que uno le pierda autoridad, ¿no? Nosotros reconocemos en el Papa que es el sucesor de Pedro, de San Pedro, y que como ser humano se va a equivocar porque la parte humana también a quien no le vence. Por más que yo crea santa, a mí la parte humana en algún momento me voy a dejar vencer y voy a pecar. Eso es indiscutible. Y el Papa no está exento de pecado. Imagínense, si es la autoridad de la iglesia, las tentaciones son mayores. Las tentaciones siempre van a ser más mayores a quien está buscando la verdad. Como decía San Juan María Vianney, si no te topas al demonio de frente, significa que vas caminando con él. Entonces, si tú todavía estás sintiendo, tú que me escuchas, estás sintiendo todavía que el demonio te tienta, que el demonio te está viniendo de frente, que te está tentando de frente y sin anestesia, solo decir yo de broma, entonces siéntate agraciado de Dios. Significa que todavía tú sientes tu nivel de conciencia y sabes que el demonio te está tentando y aléjate de la tentación y ponte a orar. Ora con tu familia. Por ejemplo, mi familia y yo ya en las últimas semanas del mes de Santo Rosario, gracias al Padre Arturo, comenzamos a rezar el rosario todos los días, que es necesario, porque nadie más con un poder muy bonito que Dios se lo da a nuestra Madre del Cielo para pesarle la cabeza al demonio, que es nuestra Madre María, ¿no? Ella es la Madre por excelencia y yo siempre digo, oremos, oremos, recemos el Santo Rosario todos los días, pongámonos en manos de ella. Nosotros, bueno, ahora sí, a título personal, tenemos nosotros la cédula de San Ignacio de Loyola, también se la pueden buscar. Nosotros desde que vimos también la Santa Misa todos los días, pues, con el Padre Arturo en México, no me acuerdo la fecha, fue la misa de San Ignacio de Loyola y nos recomendó la cédula, ¿no? Mi esposo la buscó, la imprimió y la colocamos debajo de la puerta como nos pidió, ¿no? Como nos pidió San Ignacio de Loyola con el fin de que a través de su intercesión, ojo, no él, es intercesión, por intercesión de él, eh, no permita el ingreso del demonio a nuestro hogar. Entonces tú lo puedes hacer también, no es difícil, simplemente tienes que buscarla y nada más. Puedes encontrarla en internet, puedes encontrarla en la librería, en una librería en tu parroquia, en tu diócesis, puedes ir a buscar, ¿no? Y tenemos muchas armas, tenemos muchas, sobre todo los sacramentos, las principales armas que tenemos los católicos son los sacramentos y posteriormente los sacramentales, ¿no? Los sacramentos, ¿cuáles son? Los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, sacramento de penitencia o reconciliación que le llaman ahora, Santa Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Sacramentales, ¿cuáles son? Todo lo que nos protege exteriormente y que nos sirve para nuestro interior, para protección nuestra, para bendición nuestra. Por ejemplo, el agua bendita, bendecir sal también es muy bueno. Sobre todo el agua bendita, la bendición del agua y del fuego que se hace en la vigilia pascual. Eso es como decir, lo más importante, el sacramental más importante, porque lo hacemos bendecir solo en ese día del año, porque no hay 2 vigilias pascuales o más, hay una sola vigilia pascual y sería genial que tú lleves, por ejemplo, agua y haces la bendición del fuego. Y nosotros tenemos actualmente cirios. Por primera vez en este año acogimos la recomendación del Padre Arturo de tener cirio en nuestro hogar y encenderlo en los momentos de oración. O sea, en el momento que rezas el Santo Rosario, puedes rezarlo de rodillas con tu familia y enciendes el cirio lo encendimos con el cirio pascual. El que ha ido a una vigilia pascual tiene lo que habla, y si no has ido, pues el próximo año, si todavía estamos vivos, te recomiendo, anda a la vigilia pascual, que es el sábado, antes del domingo de resurrección, en la noche, y vas a ver que es una ceremonia muy bonita. Compra un cirio pascual, bien hecho, no cualquier payasada, pregunta bien, y agua para que lleves a bendecir en esa noche. Y eso lo puedes tener durante todo el año. Incluso tú puedes poner agua bendita en las comidas, o por ejemplo, si tienes algún enfermo, darle medicina con el agua bendita. Y es un sacramental, ojo, es un sacramental.
Incluso tú puedes usarlo para bendecir tu casa. Por ejemplo, nosotros hemos bendecido nuestra casa echando agua bendita mientras hacemos oración. Y Satanás se aleja. O sea, si tú lo crees, Satanás se aleja porque así como Dios existe, también Satanás existe. Entonces, el tema es que no lo creamos, no creamos que Satanás es simplemente, como decía el padre Jorge López, capaz de cárcel, es un invento de viejas y no es así. O sea, no es un invento de viejas. Dios existe como existe Satanás. Es un ángel caído, pero es un ángel y es mucho más astuto que nosotros y él está provocando todo esto que ustedes ven, ¿no? Para hacernos creer que el adulterio es humanismo, hacernos creer que el aborto es humanismo y que cambiar a tus hijos por perros es humanismo y se está pintando esto y es feo porque lo peor es que la gente lo cree. Hay mucha gente que está creyendo esto creando una confusión terrible. Entonces, yo con esto termino porque no, con franqueza, ya no quiero no pensar más, ¿no? Que ya esa es mi opinión, mi humilde opinión. No tengo la verdad absoluta, pero lo que sí puedo decir es que yo tengo mucho amor a Dios y siempre todos los días le pido sabiduría para entender mejor lo que está pasando y no caer en la tentación, no caer en la confusión, sobre todo estas ideas que lastimosamente están haciendo en el Vaticano, en los obispos, que se supone deberían ser confiables, o sea, que tú vayas donde un obispo y lo que el obispo te dice, tú lo quieres creer, pero hoy por hoy hasta los obispos son cuestionables. Hay sacerdotes que te confiesas y si tú le dices estoy viviendo en adulterio y no estoy arrepentido, hay sacerdotes que te dicen, bueno, no importa, mientras tú, por ejemplo, no tengas otro hombre aparte del hombre que ya tienes en adulterio, puedes comulgar. Me estoy inventando, porque sucede eso. Por ejemplo, a una pariente mía, que no voy a hacer nombre, le habían dicho en confesión, me decía ella libremente, se dice, yo fui a confesarme y me dijeron, y le dije, es que mi esposo y yo tenemos intimidad de maneras no decorosas, ya, por no ser más osca, y el sacerdote le ha dicho, bueno, mientras los dos se sientan a gusto, no importa cómo lo hagan. O sea, no, no, no. O sea, la relación sexual entre esposos por las vías normales. O sea, no es que mientras los dos se sientan a gusto, hasta por las orejas. O sea, no, tampoco. Y hay sacerdotes que están haciendo eso. Entonces, imagínate, te vas a confesar con un sacerdote y te dice eso, o te dice, pues padre, ¿sabe qué? Yo aborté y quiero abortar de nuevo. Sí, hija, tranquila, aborta porque tú estás en tu derecho, pobre de ti, no te vas a llenar de hijos y aborta nomás. Padre, me estoy inyectando anticonceptivos y usted qué piensa. Sí, hija, tranquila, porque ahorita con la vida económica como está, todo está tan caro, no importa, la iglesia tiene misericordia de ti, Dios te tiene misericordia y tú sigues usando anticonceptivos. O sea, si encuentras sacerdotes que te dicen eso, aléjate de ellos y lucha por buscar un sacerdote que aunque te pegue la zamarreada, digo yo, que te diga, sabes que estás usando anticonceptivos, eso está mal y va a la penitencia. Y cuidado con esos sacerdotes también que están haciendo las confesiones ahí medio, que ya ni siquiera, por ejemplo, cuando ya te confiesas, ahorita ya antes, por saludo, me acuerdo yo de niña, cuando uno se iba a confesar, el sacerdote te arrodillaba, bueno, antes había los confesionarios, te arrodillaba y te decía el saludo básico, Ave María Purísima, y el penitente respondía sin pecado concebido, y ahora ya ni eso te dice. Ya te dicen, a ver, dime rápido tus pecados, así, ya, o sea, ya ni siquiera tiene el, el, el- la estructura respetuosa del sacramento, sino que voy al apuro y muchos yo también lo he hecho erróneamente y ahorita me hago un mea culpa por ignorancia. También en algún momento de mi vida también e hice confesiones al apuro. Y el padre me confiesa el apuro y yo me confieso el apuro y aquí no pasa nada, ¿no? Pero cuando tú haces una buena confesión te das cuenta del nivel de conciencia que tienes y sientes realmente que sale un peso de tu espalda, de tu corazón y realmente te sientes feliz. Cuidado con esas confesiones correteadas. Yo también lo he hecho en algún momento, no lo niego, porque la idea no es que, a ver, yo me estoy pintando de santa. No, no, porque nos están confundiendo mucho. Y si el sacerdote también, en vez de decir, no, sabe que usted está viniendo a última hora, yo no le puedo confesar de esa manera, haga el favor, yo este es mi horario, yo en este horario venga con tranquilidad, yo le confieso perfecto, pero deben decírnoslo, porque si ignoramos
Y los sacerdotes, como decía el padre Arturo, ¿por qué las homilías se han vuelto catequéticas? Porque los sacerdotes por muchos años daban por sentado que los feligreses sabíamos lo que no sabíamos. Entonces, aquí te digo lo que me da la gana y el feligrés así, bueno, si él dice, se ha de ser. Entonces, no, tenemos que volvernos a catequizar como, y aquí, bueno, ya antes de terminar, para recomendarles la catequesis para bárbaros del padre Javier Olivera Rabasi en su canal, que no te la cuenten, que dice padre Javier hace reír porque sé que la gente que algunos le han dicho, ay, padre, pero ese nombre tan osco. No, es que bárbaro se refiere a que hay personas que efectivamente nunca han recibido catequesis y otras, como en mi caso, habiendo recibido catequesis, pero fue una catequesis tan básica, tan carente de sentido en muchas cosas, que cogemos ahora la catequesis y yo digo, wow, yo eso unas cosas, pocas cosas, digo, oye, eso sí sabía y no me acordaba. Y otras que digo, a mí nunca me enseñaron eso. Entonces, y nos damos cuenta cuando comenzamos a catequizarnos de lo ignorantes que estamos y de la necesidad, cuando tú comienzas a acercarte a Dios, comienzas a querer aprender, te das cuenta de la necesidad que tienes de Dios y comienzas a buscar más y a buscar más, a buscar más, y es donde viene lo que es la palabra de Dios, del que encuentra el tesoro y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque sabe que ahí está ese tesoro. Si tú encontraste ese tesoro, no te lo dejes quitar. O sea, si tú encuentras esa necesidad de aprender y encuentras esos sacerdotes en medio de tanto tristemente mal sacerdote que está cometiendo faltas y hay que orar por ellos, no tirarles piedra, pero sí, si tú puedes ir, pues sabe que padre Pepito, con todo respeto, usted esto que está haciendo está mal, por ejemplo, usted esto que está haciendo, usted está bailando dentro del templo, usted está permitiendo eso dentro del templo. Si el sacerdote te acoge la, el consejo en buena hora, y si no, simplemente te alejas en paz y comienzas a orar por él. Pero tú tienes la obligación de corregir, incluso sacerdote, siempre y cuando comiencen con caridad, ¿no? Con respeto. No es que voy a decir, oye, ve, tú cura tal y cual, mira lo que haces. No, tampoco así. O sea, todo con respeto porque los sacerdotes son autoridad. Como digo yo, así como los hijos, por más que vean que hay hijos pobrecitos que expectan a padres borrachos, padres adúlteros, irresponsables, ludópatas y un sinnúmero de tonteras, pero aún así los hijos tienen la obligación de respetarlos porque sea lo que sea, es la autoridad, es el papá. Pero sí le puedes decir, vea, papá, mire, usted está bebiendo en exceso, eso está mal, usted está fumando, no lo haga, a mí se me dañan sus pulmones. Y ya si el papá no le escucha, bueno, entonces si yo ya comienzo ya a ser adulto y puedo abrirme de mi papá, de ese papá vicioso, de una mamá viciosa también, porque también lo hay, pues me alejo para evitar esos encontrones que bien o mal me hago un encontrón con mi papá y le voy a decir algo que se me va, como dice el Chavo del Ocho, se me va a chispotear. Mejor alejarme para evitar esas peleas que pueden llevarme a mí a faltarle el respeto a mis progenitores y por ende a violentar el cuarto mandamiento. Igual con lo mismo con los sacerdotes, lo mismo incluso con el Papa. Si en algún momento los católicos mediante oficio podemos decir, ¿sabe qué, Santo Padre? Usted, con todo respeto, usted está en este error, esto está mal, y se lo digo con mucho cariño, con mucho afecto, porque yo le tengo respeto, usted es la autoridad, y si el Papa ya no te contesta, simplemente te dice, no, esto está bien porque yo lo digo, bueno, pues sigo orando por el Papa, sigo obedeciendo en lo que esté bien, ojo, lo que esté bien, lo que a lo largo de los siglos nos ha enseñado, y busquen la verdad, busquen todo lo que sea antes del concilio, algo que sí yo recomiendo y que yo también estoy aprendiendo, el catecismo de Papa Pío X de inicios del siglo XIX. Búsquenlo. Ese catecismo es bueno, ese, porque el actual ya está presentando muchos errores. Por ejemplo, mi hijo se está preparando con un catecismo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y ya le hemos encontrado algunos errores. Entonces, tenemos que leer con él para decirle, ya acompañados del catecismo del Padre Pío X y un poquito más de conocimiento, decirle, mire, mijito, hasta esto está bien, pero esto de aquí está mal y se le explica por qué. Y siempre le decimos, pero ore por el sacerdote que escribió ese catecismo y que cometió ese error. Tal vez lo hizo sin querer o tal vez lo hizo queriendo, pero por el motivo que sea, igual hay que orar por ese sacerdote que está fallando
y que muchas veces incluso los obispos y todo, porque ahorita nuestra iglesia está siendo muy golpeada, como no me acuerdo qué fue que dijo, la barca de Pedro está siendo zamarreada violentamente y hay que rezar y agarrarnos bien del barco para no que no nos echen al mar, ¿no? Porque el demonio ahorita anda cazando almas, ¿no? Y lógicamente que va a andar atrás de las almas que se le están escapando, ¿no? Entonces, y miren, Villas de Santos también ahorita eh, Ah, les recomiendo Viajes Santos de San Antonio de Padua, que son las que hemos visto. Santa Rosa de Lima, una historia bellísima del canal de las hermanas Clarisas de Colombia. Una película, un documental totalmente hermoso, bellísimo. San Antonio de Padua, San Martín de Porres, que los que hemos visto, y me encanta. Yo veo esas películas y yo las quiero volver a ver. Y la quiero volver a ver porque la encuentro otro mensaje cada vez que la veo, ¿no? Y te das cuenta que vas profundizando y sin darte cuenta, te das cuenta que vas anhelando más y vas queriendo más de Dios y vas queriendo más de ese tesoro y comienzas a cambiar y comienzas a entender la conversión no como un lujo, sino como una necesidad. Yo necesito de Dios porque sin Dios no soy nadie, pero con Dios lo soy todo, como dice San Pablo. Y bueno, ahora sí termino. Un gusto pues haber compartido con ustedes y bueno, si no puedo evitar extenderme, digo, quiero hacer los videos cortos, pero no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, créanme que lo intento y hablo como correteada para tratar de que sea corto. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ya saben, estamos a un clic de distancia a través de nuestras redes sociales, Informate Latan en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ya tenemos nuestro propio canal porque estábamos como J Alliance, ya estábamos en Instagram a partir de hoy como Informa TV Latam, así ya a Informa TV Latam con ese nombre. Estamos uy, eso me está olvidando ya, me he ido a tantas redes sociales, me comienzo a confundir. Estamos en Twitter, en X, hoy es X, y Dailymotion, y principalmente en Facebook, que es donde más le hacemos el trabajo porque es la red social donde más gente hay ya y lógicamente que es mayor la evangelización por ese lado. Pero no dejen de visitarnos en Facebook, en YouTube y en nuestra página oficial www.ij-medioalliance.com/informatv Latam. Así nos encuentran, así. IJ-medio alliance.com. Y ahí incluso entran y ustedes van a encontrar, es fácil, encuentran el logo de Informate Latam y pueden ingresar y pueden revisar también el resto de IJ Alliance. Bienvenidos todos los que quieran conocer más de nuestras actividades, que todas están vinculadas a la evangelización. Nuevamente repito, no soy una teóloga, no estoy muy lejos de serlo, pero sí me gusta compartir lo que Dios nos comparte a nosotros. Como decía el padre Martín Ábalos, puesto término, sí, ¿cómo es? No dejemos de compartir las bendiciones que recibimos. No nos las podemos quedar. Esa es la palabra que dice. No te quedes con las bendiciones, compártelas. Un gusto, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, donde quiera que te encuentres. Y ya sabes cómo nos encuentras en nuestro medio digital y nuestras redes sociales. Y hasta un próximo video. No le voy a poner fecha porque les voy a mentir. Simplemente cuando Dios me permita otro video, ahí ya lo he de colocar. No se pierdan todo nuestro material, visítenos y ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier sugerencia también, bienvenida sea. Sugerencias, lo que quieran, bienvenidos sean. Todo lo que nos ayude también nos aporta a nosotros a crecer y a mejorar. Bienvenidos sean. Hasta pronto.